Gloria a Dios, precioso es el Señor. Y bueno, aquí estamos nuevamente grabando, ¿sí? Grabando para YouTube y vamos a hacer una oración. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se habló en el culto del sábado, que si bien no fue grabado ni fue subido a internet, pero bueno, digo, recalcar cuál es el tema que veníamos tratando, ¿verdad? Estamos hablando un poco del diablo, ¿sí? De nuestro enemigo, tratando de conocerlo, ¿verdad? Y el culto pasado veíamos, ¿no? San Juan 10, capítulo 10, versículo 10, que él vino a robar, matar y destruir, ¿verdad? Veíamos que es padre de mentiras, ¿sí? Como realmente aún en Apocalipsis, leíamos Apocalipsis 21, cuando dice que los mentirosos, ¿sí? No entran al reino de los cielos, entre otras tantos, ¿verdad? O sea que la mentira es algo que abre la puerta al diablo, ¿verdad? Porque mucha gente dice una mentirita piadosa, una mentirita blanca, ¿verdad? Pero si el diablo es padre de mentira y la palabra misma dice que los mentirosos no entran, no tienen salvación, ¿verdad? También hablábamos de lo que es mentir con la palabra y mentir con nuestros hechos, ¿verdad? Porque hay dos maneras de mentir. Y muchos quizás no mentimos con nuestra boca, pero sí mentimos con nuestros hechos. Entonces tenemos que escudriñar nuestra vida, amén. Y vamos a seguir en el tema, vamos a seguir hablando, ¿sí? de este enemigo que tenemos que conocer, ¿sí? Porque si bien él es nuestro enemigo y también la palabra de Dios dice que también otro enemigo que tenemos somos nosotros mismos, ¿verdad? También quien le abre la puerta a este enemigo que es el diablo somos nosotros. Entonces tenemos que aprender a conocer cómo Él obra y cómo y qué hacemos nosotros que abre la puerta al diablo. Y al abrir la puerta al diablo, sí, estamos cerrando la puerta para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración, pequeña oración para no tomar mucho tiempo, simplemente para encomendarnos en las manos del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Gracias por poder estar, mi Señor, buscando de tu presencia. Gracias, mi Señor bendito, porque anhelamos desde ya ser ministrados por tu preciosa palabra, Padre. Te rogamos en esta hora que tú estés tomando el control de todas las cosas, Señor bendito Padre, de los que estamos aquí y de los que escucharán luego, de los que son ministrados por tu preciosa palabra, abriendo su corazón, Señor. Glorifícate, sabemos que tu palabra llega, mi Señor bendito, y realmente, mi Señor, el día del juicio final, el día que estemos delante de ti, Padre Santo, Padre amado, ella será para salvación o condenación, según hayamos prestado oídos y hayamos puesto por obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos encomendamos, Padre, rogándote que tú abras el entendimiento y el discernimiento de cada uno de los que oyen, de los que escuchan, de los que anhelan ser ministrados por ti, Padre. Mi Señor, dice tu preciosa palabra que tú no quieres la muerte del que muere y que realmente es tu Santo Espíritu quien da el entendimiento, mi Señor. Por eso sabemos y confiamos que plenamente todo aquel que quiera recibir tu palabra y entender, lo recibirá y la entenderá, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén. Amén. Vamos a comenzar, vamos a ir buscando, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos ahí en Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos salteados, porque como siempre el tiempo es poco, ¿verdad? Y después si nos pasamos del tiempo es muy difícil poder compartirlo en audio, ¿verdad? Porque no solamente esta prédica se comparte por YouTube, sino que también la convertimos en audio para que pese menos y la compartimos por WhatsApp, ¿verdad? A otros hermanos. Entonces, bueno, necesitamos que en realidad no se nos extienda más del tiempo necesario, ¿verdad? Así que bueno, Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer el versículo 3 y el 4, ¿verdad? Vamos a ver qué habla aquí de nuestro enemigo, el diablo, ¿verdad? Dice aquí en el 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas.
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Este es el diablo, ¿verdad? Arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que el diablo... ¿sí? No solamente es el diablo y Satanás, sino que él tiene un ejército muy bien organizado, ¿verdad? Porque con él arrastró la tercera parte de los ángeles, ¿sí? La tercera parte de los ángeles fue arrastrada por el diablo en su rebelión contra el Señor, ¿sí? Y fueron lanzados, ¿sí? Lanzados a la tierra, lanzados del cielo, echados, ¿verdad? Y entonces hoy en día sí son los que están aquí juntamente con el diablo, espíritus inmundos, demonios, que son los ángeles caídos, ¿verdad? Hay algunos de ellos están reservados en prisiones, ¿verdad? También lo dice la palabra, pero los otros están alrededor nuestro y realmente son aquellos que nos perturban, ¿verdad? La tercera parte de las estrellas del cielo, dice ahí, amén. Vamos a mirar un poquito más adelante, ahí en el versículo 9, amén. Versículo 9. Seguimos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Sí? O sea que ahí nos confirma que lo que estábamos leyendo es del diablo, ¿verdad? Pues yo puedo decirles que era el diablo, pero no. Lo dice aquí, ¿verdad? Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Ahí lo dice, ¿verdad? Y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Sí? Dice, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. O sea que el diablo nos engaña con astucia, con artimañas, engaña continuamente está engañando, ¿sí? Por algo nosotros tenemos que desligarnos, y lo dice la misma palabra y nuestro Señor Jesucristo, del mundo, las cosas del mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que santificarnos. Si nosotros dejamos que permanezcan en nuestras vidas cosas mundanas, cosas carnales o de lo que hacíamos antes, ¿verdad? Es una puerta abierta al diablo y él es muy sutil para engañarnos, ¿verdad? Dice, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Fijémonos, ¿qué es lo que hace el diablo? Él nos acusa delante de Dios, ¿sí? Día y noche, continuamente nos está acusando. No solamente viene, nos engaña, trata de hacernos caer, sino que está mirándonos atentamente y cada vez que nosotros le fallamos en lo más mínimo a nuestro Señor, Él va y nos acusa. Por eso es que nosotros realmente tenemos que, cada vez que identificamos que le hemos fallado al Señor, que hemos pecado, que no hemos contaminado, cualquier cosa que nosotros detectemos, lo primero que tenemos que hacer es ir a las rodillas, ¿sí? O en humildad, ¿sí? Pedirle perdón al Señor para ser limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para ser justificados, para que cuando el diablo nos acuse a nosotros, nuestro Padre Celestial ya haya recibido nuestro clamor, nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Así que ahí lo tenemos al diablo, ¿sí? Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿verdad? Miren esto, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, es lo que acabamos de decir. ¿Cuál es la manera de vencer al diablo, de resistirlo? Estar primeramente sometidos bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad?
estar sometidos, ser obedientes, ¿sí? Pero que cuando le fallamos, porque todos le fallamos a Dios, todos erramos, pecamos en alguna manera, ¿verdad? Que ni bien nosotros podamos identificar, darnos cuenta, el Espíritu Santo nos redarguye, ¿sí? Nos ministra, nos exhorta, nos reprende, ¿verdad? En cuanto nosotros entendemos, tenemos que ir a las rodillas a pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí, cuando nosotros pedimos perdón con arrepentimiento, somos limpios por la sangre de Cristo. Y aquí lo dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ¿sí? Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No solamente tenemos que arrepentirnos de todas nuestras fallas, nuestros errores, sino que nosotros mismos tenemos que ser un buen testimonio, dar testimonio y pronunciar con nuestra boca, ¿sí?, alabanzas al Señor. Y no solamente alabanzas de cantarle al Señor, sino reconocer su gloria, su honra, su gran misericordia. Porque no es que nosotros merezcamos el perdón cada vez que nosotros fallamos, pero el Señor en su gran misericordia nos perdona, ¿verdad? Él ve y Él sabe cómo está nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Dice la palabra que Él conoce las intenciones del corazón, es el único que puede ver nuestro corazón, es el único que puede leer nuestra mente, saber qué pensamientos tenemos, ¿verdad? Entonces Él sabe nuestras intenciones realmente, ¿sí? Así que ahí vamos venciendo al diablo, es una receta para vencer al diablo, ¿verdad? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Este versículo también nos lleva a recalcar una y otra vez, como también cada uno lo ha recalcado, ¿no? Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, la importancia del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, ¿verdad? Si nosotros no nos arrepentimos, no somos perdonados de nuestros pecados. Si no somos perdonados, no somos limpiados con la sangre de Cristo. Por ende, como lo dice aquí, que así vencemos al diablo, no hemos vencido al diablo. Sí, el diablo sigue teniendo potestad en nosotros porque no nos hemos arrepentido. Por eso es necesario el arrepentimiento de todas aquellas cosas que hayamos hecho antes, el arrepentimiento de todas las cosas que ofenden a nuestro Señor. Amén. Y dice en el 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? El diablo fue arrojado y está furioso, como león rugiente, dice, ¿no? ¿Verdad? Buscando a quién devorar. Entonces nos acecha día y noche. La misma palabra del Señor dice, ¿verdad? En otros lados, que no desconocemos las acechanzas del diablo. Él nos acecha, Él nos vigila, nos cuida, ¿verdad? Como el león a su presa, como la serpiente para comerse cualquier animal. Sí, tienen paciencia y nos cuidan, nos vigilan, y en la mínima falla nos acusan, nos engañan, nos atormentan, nos hacen sentir culpables, ¿verdad? Pero todo esto nosotros lo vencemos con el arrepentimiento sincero de corazón delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y atestiguando que realmente hemos sido perdonados cuando somos arrepentidos, atestiguando lo que vamos conociendo y lo que el Señor va haciendo en nuestra vida. Amén. Así que dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Sí? Vamos a mirar otra cosa muy importante que tenemos que saber, ¿verdad? No solamente estamos conociendo a nuestro enemigo, ¿verdad? Al diablo, sino que también tenemos que conocer cómo nosotros le abrimos la puerta, ¿verdad? Y cuál es el engaño del diablo. ¿Sí? Porque ahí dice que el diablo engaña. Vamos a mirar esto. Dice en el 17. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? O sea que el diablo, ¿sí?,
persigue y acecha a todos aquellos que hacen la voluntad del Señor. ¿Sí? A todos aquellos que dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. O sea que la obediencia, ¿sí?, trae persecución por parte del diablo, pero también trae la victoria. Amén. Ahora el diablo muchas veces nos engaña con pequeñas cositas, ¿sí? Como que nosotros estamos en una lucha, en una prueba, pero nosotros tenemos que realmente aprender a escudriñar si nosotros somos obedientes, si realmente nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios, ¿sí? Y si tenemos el testimonio de Cristo, o sea, si nosotros realmente hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, si el arrepentimiento ha llegado a nuestra vida. Amén. Tenemos que realmente aprender a escudriñar eso, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces vamos a seguir mirando, luego vamos a ver realmente, no vamos a mirar ahí en Hechos 5, vamos a irnos a Hechos 5. Hechos capítulo 5, alabado sea su nombre, precioso es el Señor. Hechos capítulo 5 y vamos a mirar el versículo 30. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Hechos, capítulo 5, versículo 30. ¿Sí? Alabado sea su nombre. Acá vemos a Pedro, a Juan, a los discípulos, ¿verdad?, siendo cuestionados, ¿sí?, sobre las maravillas que hacían, sobre lo que predicaban, ¿verdad? Sí, los habían mandado que no predicaran en el nombre del Señor. Sí, y ellos, bueno, obviamente tienen que obedecer a Dios, ¿no?, más que a los hombres. Pero bueno, vamos a mirar ahí a partir del versículo 30. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dice, a este, leemos el 30 para que veamos que está hablando de Jesucristo. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sí? Y dice, y esto es muy importante, y nosotros, o sea, todos los discípulos, ¿sí?, somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. Entendemos que el Espíritu Santo lo tienen aquellos que son obedientes a la palabra del Señor. Obedientes, ¿verdad? Si yo no soy obediente a la palabra del Señor, no tengo el Espíritu Santo en mí. No tengo, lo dice ahí, ¿sí? El cual ha dado Dios a los que le obedecen, ¿sí? Para yo tener el Espíritu Santo en mí, tengo que ser obediente a Dios, porque el Espíritu Santo viene a guiarnos a nosotros. Si nosotros no le obedecemos, el Espíritu Santo no permanece en nosotros, ¿verdad? Entonces, si yo le he fallado al Señor en cualquier punto de la palabra que yo conozca, ¿sí?, yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo si no me he arrepentido. ¿Y cuándo sé que no me he arrepentido? Si yo tengo miles de excusas, ¿verdad? Una cosa que se ve muy, muy común hoy en día, ¿sí? Las iglesias están terribles, ¿verdad? Sabemos que muchas veces, o sea, la gran mayoría de todos nosotros nos ha tocado salir de ministerios falsos y errados, ¿verdad? Y tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y podemos decir, pero no tenemos la culpa de que el ministerio haya sido falso o errado, de que estuviéramos ahí. Estuvimos en un mal lugar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que desligarnos, ¿sí? Y tomarnos del Señor y servirle. Pero tiene que haber el arrepentimiento para ser limpios y para realmente estar en una verdadera obediencia. El arrepentimiento no es algo que se haya inventado. Ahora, el arrepentimiento es lo primero que predica Juan el Bautista. El arrepentimiento es lo primero que predica nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es predicado por cada uno de los discípulos, ¿verdad? Y es necesario que sea predicado, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Mientras nosotros nos excusamos a nosotros mismos por haberle fallado, o sea, echamos la culpa a algo o a alguien más, no hay arrepentimiento en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy en día se ven muchos, lamentablemente muchos, que
hombres, mujeres, ¿verdad?, que han estado sirviendo al Señor y por una razón u otra se han apartado, ¿sí? Quizás por razones personales, quizás han sido heridos, quizás, no sé, el ministerio estaba errado, se han apartado, ¿sí?, y han estado un tiempo sin congregar, ¿verdad? Entonces, estamos faltando en cierto pedacito de la palabra, ¿verdad? Y si le faltamos en cierto pedacito, le fallamos a la palabra, ¿sí? No estamos cumpliendo todo. Entonces tenemos que pedir perdón, tenemos que arrepentirnos. Pero mientras yo le diga, Señor, perdóname, pero tú sabes que, Señor, perdóname, pero tú... Yo no estoy arrepentida. Tiene que entrar en mi mente y en mi corazón que tengo que arrepentirme, ¿sí? Tengo que arrepentirme por haberme apartado, tengo que arrepentirme por no estarme congregando, tengo que arrepentirme por haber estado en un lugar errado, tengo que arrepentirme de todo aquello que yo me voy dando cuenta, ¿verdad? Para que realmente el Espíritu Santo esté en nosotros. Si yo no estoy en santidad, el Espíritu Santo no está en mí. Y este es un gran engaño del diablo, ¿sí?, que convence a siervos que han estado sirviendo al Señor, ¿sí?, de que están justificados al apartarse, al no congregarse, al menos por un tiempo, están justificados, ¿sí? Y ese siervo se siente justificado con la mentira que el mismo diablo pone y se va quedando y se va moldando, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo estar en santidad? Por más que ore, que ayune, que lea la palabra, si no me congrego por 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿qué santidad tengo? Estoy cumpliendo la palabra, estoy cumpliendo con lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. ¿Cuál es el desespero mío por congregarme? ¿Cuál es? Se lo demuestro al Señor, realmente, ¿sí? El Señor sabe todas las cosas. Muchos usan esa frase, ¿verdad? Y realmente Él sabe todas las cosas. Él sabe quién realmente quiere congregar y quién realmente está envuelto en sus propias justificaciones y mentiras del diablo, ¿verdad? Pero no importa cuánto tiempo haga que no nos congregamos, no importa cuánto tiempo haga que nos apartamos, que nos torcimos, que nos equivocamos. Lo que realmente importa aquí es poder llegar al arrepentimiento, para ser santificados, para ser obedientes al Señor nuevamente, para que el diablo no nos esté acusando y para que nosotros podamos tener el Espíritu Santo y no estar engañados por susurros del diablo o carnalidades nuestras, emocionalismos de la carne que nos hacen aún quebrantar y podemos decir el Espíritu Santo, tenemos que tener muchísimo cuidado de saber realmente si es el Espíritu Santo. Yo tengo que saber realmente si yo estoy en obediencia, si realmente los frutos del Espíritu están en mí, porque si el Espíritu está en mí, los frutos del Espíritu tienen que verse. Si hay arrepentimiento en mí, los frutos dignos de arrepentimiento tienen que verse, ¿verdad? Entonces, Vemos muchos hermanitos y duele en lo más profundo de nuestro corazón decir que el Espíritu Santo esto, que el Espíritu Santo otro, pero realmente también vemos que no están en obediencia, también vemos que están engañados por susurros del diablo. El Espíritu Santo me hace esto, me dice aquello, Y realmente nosotros tenemos que buscar que el Espíritu Santo more en nosotros y Él no va a morar si nosotros no estamos en santidad y en obediencia, ¿verdad? Lo dice ahí. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y cuando yo soy obediente en todo y no en un pedazo, o no en todo menos en esto. No. El día que yo deje de presentar justificaciones delante del Señor, ese día es cuando realmente llega el arrepentimiento a mi vida, ¿sí? Reconociendo que tenemos un Dios todopoderoso que realmente tiene gran amor, gran misericordia, que Él nos recibe cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos limpia, nos perdona, ¿sí? Pero también Él nos abre las puertas. Si nosotros no queremos fallarle, Él prepara las cosas para que no le fallemos, ¿sí? Para que le seamos fieles. Quizás muchos están hoy sin congregarse porque han tomado los caminos que no eran los que el Señor tenía, ¿verdad? Han llegado a lugares donde el Señor no los mandó. Y muchos otros están en ese lugar donde el Señor los mandó sin servir al Señor, quizá por cobardía, por lo que sea, ¿verdad? Pero realmente aquel que es obediente al Señor, ¿sí? Es el único que tiene Espíritu Santo.
No hay otra variación. Si yo no soy obediente, el Espíritu Santo se retira de mí o quizás nunca estuvo. Amén. Lo dice ahí, lo acabamos de leer, Hechos 5, versículo 30 al 32. En el 32 lo dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que entenderlo, ¿sí? Vamos a ver también otro de los engaños del diablo, ¿no? Y cómo reacciona el hombre, ¿verdad? Como estamos hablando del arrepentimiento, de la justificación, ¿sí? En el canal de YouTube hay varias prédicas sobre el arrepentimiento y aquel que realmente quiere la salvación, está bueno que busque realmente entender si ha podido llegar al arrepentimiento, ¿sí? Y tenemos que llegar cada día al arrepentimiento porque cada día fallamos al Señor. Entonces, bueno, todo aquel que quiera repase, mire, lea los pasajes, escudriñe la palabra, ¿verdad? En cuanto a lo que es el arrepentimiento, en cuanto a cómo saber si realmente estoy arrepentido, porque yo puedo pedir perdón y decir estoy arrepentido, pero si vuelvo a caer una y otra vez, ¿sí? No hay arrepentimiento en mí. Si yo me he apartado del Señor una vez, 2 veces, y digo, no, estoy arrepentido, nunca más, y al poco tiempo vuelvo a apartarme, y estoy un tiempo, y vuelvo, y voy, y vengo, realmente no he conocido al Señor, realmente no me he arrepentido, y realmente no soy guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me guía hacer la palabra, y la palabra dice congregar sin dejar de congregar, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entre tantas otras cosas. Mencionamos este ejemplo, ¿verdad? Porque realmente es lo que estamos viendo hoy, cómo el diablo engaña y enfría y mata, ¿sí? Y los tiene entretenidos por ahí, lejos de las congregaciones, lejos del Señor, creyendo que serán salvos, ¿sí? Creyendo que serán salvos. Tenga Dios misericordia, ¿sí? Vamos a mirar Génesis 3. Génesis 3. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Génesis capítulo 3. Bendito el Señor. Y dice ahí, desobediencia del hombre. Acabamos de ver que los que son obedientes son los que a Dios les da el Espíritu Santo, ¿verdad? Los que son obedientes. Acá dice desobediencia del hombre. Y vamos a ver realmente no solo la desobediencia, sino la falta de reconocimiento de la falla, ¿no? Que hemos cometido, ¿verdad? Dice ahí, vamos a comenzar a leer. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Acá vemos, ¿no?, que el diablo cita lo que Dios había dicho, ¿sí? Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo cita, pero también él tuerce. Este es el diablo, ¿verdad? La serpiente, el diablo, habla, entendemos, habla. Nos habla a través de personas, nos habla en pensamientos, envía dardos, él habla, ¿sí? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Eso es lo que dice la mujer, ¿no? ¿Verdad? Que le responde a la serpiente. Amén. Bendito es el Señor. Pero realmente tampoco era así, ¿sí? Acá en el 17, en el 2:17 dice, más lo que dijo Dios, ¿sí? Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que dijo Dios. La mujer dijo,
¿sí? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Y lo que Dios dijo fue, ¿sí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Primeramente no dijo que no lo tocaran, dijo que no comieran, ¿verdad? Y dijo que ciertamente el día que comieran de él morirían, ¿verdad? Ahí vemos como la mujer tampoco cita lo que realmente dijo Dios. Entonces realmente, ¿no? El diablo habla, distorsiona, nos lleva a distorsionar la palabra, a torcerla en pequeñas cosas, pero cada vez la vamos torciendo en cosas más grandes, ¿verdad? Dice, y le contesta a la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? La serpiente nos nubla el entendimiento, ¿verdad? Porque obviamente en lo que dijo nuestro Señor, en lo que dijo Dios, ¿verdad? Dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Él mismo está diciendo de qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Ese era el nombre del árbol, eso era los frutos que el árbol daba, ¿verdad? Conocerían el bien, el mal y la ciencia, ¿sí? ¿Y cómo es la manera que morirían? Dice, ciertamente morirás, no físicamente, sino espiritualmente, porque al conocer todo eso estaban apartados de Dios, primeramente por la desobediencia, ¿verdad? Y después porque el hombre tenía sus conocimientos y se basa en sus conocimientos y no se toma de Dios, ¿sí? Entonces vemos que la mujer lo torció y la serpiente distorsiona el entendimiento también, ¿verdad? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿verdad? Había escuchado al diablo la mujer, ¿sí? Y comió y le dio a su marido y su marido también comió. ¿Sí? Se dejaron contaminar, el diablo distorsionó el discernimiento, ¿sí? Los hizo sentir justificados, sentir bien, y anhelar aún eso que el Señor había dicho no, ¿verdad? Y allí fueron. Así está el diablo hoy en día también. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que ellos estaban desnudos, pero no tenían malicia, no tenían maldad, ¿verdad? Ahora cuando comieron del árbol se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, comenzaron a cubrir sus partes, ¿verdad? Comenzó a haber malicia, maldad en ellos, ¿sí? Y se hicieron delantales y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hace el hombre cuando cae en pecado, cuando es engañado por el diablo? Se esconde de Dios. Se esconde de Dios, se esconde en una fachada. Muchas veces tenemos pecado, tenemos rebeldía, tenemos soberbia, ¿sí? Tenemos dureza de corazón y nos escondemos de Dios. Muchas veces aún congregándonos nos escondemos de Dios porque vamos a las rodillas con unas oraciones repetitivas o muy quizás armadas, ¿sí? Pero jamás vamos como veníamos viendo, con un corazón sincero al Señor, en plena certidumbre de fe. No vamos con un corazón sincero diciéndole todo lo que hay feo en nosotros. Vamos a pedir cosas y a justificarnos a nosotros mismos sin ningún arrepentimiento. Amén. Por más que el emocionalismo en nuestra carne nos haga creer que somos los tales oradores, intercesores o lo que sea que seamos, si no hay arrepentimiento en mi vida, realmente mi oración no llega al Señor, no llega al Señor. Si no hay arrepentimiento en mi vida, y lo volvemos a recalcar, no hay perdón de pecados, no hay santidad, no hay Espíritu Santo. Amén. No hay Espíritu Santo dentro nuestro, ¿sí? Así que se escondieron, dice, se escondieron de Dios.
Entonces dice, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo, ¿verdad? También eso es otra cosa que el diablo pone, miedo, vergüenza, ¿sí? Nos aparta de Dios automáticamente cuando lo escuchamos. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Le pregunta el Señor, ¿verdad? Y ahí el hombre se arrepiente y le pide perdón al Señor, ¿no? No, lamentablemente no. Estaba escrito y estaba destinado para que así fuera, ¿verdad? Pero ahí dice, entonces, dice, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y en el 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En ningún momento este varón reconoce su culpa, su responsabilidad, no hay arrepentimiento en él, ¿verdad? Él comió porque la mujer le dio, ¿verdad? Y lo dice ahí, dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Todavía, o sea, diciéndole al Señor, mira que tú me la diste y ella me dio, yo comí, porque tú me la diste, yo comí. Una excusa, ¿verdad? Él no es culpable. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Ve? La culpa era del diablo. La serpiente me engañó y yo comí. Ninguno se arrepiente, ninguno le pide perdón al Señor, ninguno se quebranta. No hay arrepentimiento, sino justificación por parte de ellos. Y el único que nos justifica a nosotros es Cristo. El arrepentimiento es el que nos justifica, ¿verdad? No nuestras excusas. Amén. Así que dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, ¿verdad? La serpiente la engañó. El diablo que hace nos engaña. Entonces, si nosotros no queremos ser engañados, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor en todas las cosas. Y si yo fui desobediente en alguna cosa de la palabra, tengo que entender que el diablo me acusó, me está acechando, él lo ve, él lo sabe, él me engaña, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es arrepentirme y tomarme del Señor con toda la fuerza para no morir, para no perecer, ¿sí? Espiritualmente, amén. Dice, y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿verdad? Ahí estaba el diablo, la serpiente, ¿sí? Un animal usado por el diablo y un animal que, mismo lo comparan, ¿verdad? Al diablo con la serpiente. ¿Sí? Pero lo que nosotros tenemos que prestar atención es la reacción de Adán y de Eva, ¿sí? La falta de arrepentimiento, el echarle la culpa a alguien más o a alguna cosa o al diablo, ¿sí? Quien escucha al diablo somos nosotros. ¿Sí? Quien le da entrada al diablo somos nosotros. El culto pasado también repasábamos y leíamos un poquito, ¿verdad?, en lo que es la armadura de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos siendo obedientes a Dios, me pongo la armadura de Dios y puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos los malos pensamientos, los susurros del diablo, ¿verdad? Pero necesitamos la obediencia y el arrepentimiento. El arrepentimiento. Si yo tengo una justificación por haberle fallado al Señor, no me arrepentí. No me arrepentí. Si yo mentí y tengo una justificación para haber mentido, no estoy arrepentida, por lo cual esa mentira no ha sido perdonada. Digo mentira, dejar de congregar, no sé, muchas cosas y en cada vida son diferentes, ¿verdad? Pero para que se esté, por ejemplo, y para que tengamos realmente el entendimiento, ¿verdad?, de cuándo hay arrepentimiento y de que el Señor realmente nos exhorta y nos llama a arrepentirnos para realmente conocer, a salir del engaño del diablo, ¿sí? Quizás hemos
Tenemos años y años de conocer el Evangelio, pero realmente no hemos conocido al Cristo de la gloria, porque no ha llegado arrepentimiento en mi vida. Tiene que haber un cambio. Si yo quiero que mi vida cambie, tengo que cambiar yo y tengo que buscar realmente arrepentirme de todas las cosas que a Dios no le agradan. Tengo que poder tener la humildad y la mansedumbre de poder reconocer en mí orgullo, soberbia, vanagloria, todo lo que sea que pueda haber realmente. Lo único que nos salva es nuestro Señor Jesucristo, y eso a través del arrepentimiento y de su gracia divina, amén. Entonces tenemos que procurar realmente el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento, el hacer la voluntad del Señor, el ser obedientes. Recordemos también que nos habla la palabra, ¿verdad?, de Esaú, ¿sí? Y nos dice, ¿sí?, cuando nos habla de lo que es el reposo del pueblo de Dios, ¿sí?, nos dice que aún Esaú procuró con lágrimas el arrepentimiento y no pudo alcanzarlo. Con lágrimas procuró el arrepentimiento y no lo pudo alcanzar, amén. Entonces nosotros tenemos realmente que procurar ese reposo, el dejar de hacer nuestras obras, el hacer la voluntad del Señor, que es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Ser obedientes, ¿sí?, a lo que el Señor pide de nosotros, a lo que el Señor quiere de nosotros, amén. Tenemos que procurar eso con todo nuestro corazón. ¿Sí? Con todo nuestro corazón procurar, ¿sí?, el arrepentimiento y el ser obedientes al Señor, obedientes en todo, ¿verdad? Vamos a irnos a mirar Hechos 17, alabado sea su nombre. Hechos, versículo 17, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Hechos capítulo 17, vamos a leer el versículo 30. Hechos capítulo 17, versículo 30. Alabado sea su nombre. Precioso es el Señor. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? Manda, dice que se arrepientan. Primeramente es un mandamiento, ¿sí? El arrepentimiento es un mandamiento, ¿verdad? Aquí en este capítulo, ¿verdad?, es Pablo disertando en Atenas, ¿sí? Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sí? Cuando nosotros somos ignorantes o no conocemos realmente que le hemos fallado al Señor, Dios pasa por alto. Pero cuando nosotros ya sabemos que le hemos fallado o le estamos fallando al Señor, ¿sí?, ya no es ignorancia, o sea, lo sabemos y lo hacemos, ¿sí? Entonces dice: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, no hay justificación delante de Dios. Yo no puedo decir, pero lo que pasa que fulano, pero mengano, pero mire lo que me pasó, pero usted no sabe lo que yo viví. Esas son justificaciones para los hombres, pero delante de Dios, ¿qué le diremos si es un Dios todopoderoso? ¿Será que si yo clamo a Él no me da la salida? Si Él realmente no quiere la muerte del que muere y quiere que realmente seamos obedientes a Él, amén. No tenemos excusa delante del Señor, y eso es lo que tenemos que entender. Cuando hay arrepentimiento, cuando llega el arrepentimiento a nuestras vidas, se derriban las excusas. No hay excusa, realmente reconocemos que le fallamos al Señor, ¿sí? Recordemos cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le había avisado, ¿sí? Y él dijo que no, que lo seguiría a todos lados, ¿sí? Pero él le dijo: no cantará el gallo antes que me niegues 3 veces. Y sucedió, y Pedro lo negó las 3 veces. Y nuestro Señor Jesucristo lo miró, y Pedro salió y lloró amargamente. Y podía haber dicho Pedro: sí, Señor, pero bueno, si yo no te niego, me van a matar contigo. Si yo no te niego, no puedo estar cerca tuyo. Si yo no te niego esto o aquello, tengo que hacerlo,
¿sí? No, Pedro se arrepintió realmente, se arrepintió porque no hay excusa. Y porque además el Señor le había avisado, y el Señor nos avisa una y otra vez a través de su palabra, de los predicadores, Padre, de lo que leemos en la palabra nosotros mismos. Él nos da discernimiento, nos da entendimiento y caemos. Y caemos y tenemos la gran soberbia y arrogancia de justificarnos a nosotros mismos y echarle culpa a otros, ¿sí? Recordemos que cuando un dedo señala a otro, hay 3 dedos que nos acusan a nosotros. Somos los únicos responsables de lo que en nuestra vida sucede, ¿sí? Si en nuestra vida hay vara, es porque yo algo hice o algo no hice. El Señor es justo, fiel, verdadero, ¿verdad? Entonces realmente Él no manda algo que no tenga por qué venir. Realmente aprendamos a discernir si lo que hay en nuestra vida son luchas y pruebas, ¿sí? O es vara del Señor, ¿sí? Porque el Señor nos ha llamado a una libertad, ¿sí? Y nos dice solamente que no uses esa libertad como ocasión para la carne, amén. Y la libertad del Señor es ser obedientes. La libertad a la cual el Señor nos ha llamado es ser obedientes a la palabra del Señor, seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, pelear la batalla. Esta libertad a la cual el Señor nos ha llamado, ¿sí? Nos trae luchas y pruebas, pero reales, no cuando uno dice, ay, aquí estoy en luchas y pruebas continuamente, y es mismo el Señor moviendo por un lado, moviendo por el otro, en su gran amor y misericordia para que podamos arrepentirnos, amén. Clamemos al Señor para que Él mismo nos dé el entendimiento de qué es lo que hay en nuestra vida, si realmente son luchas o pruebas, ¿sí? O es vara del Señor en su amor y misericordia, o son puertas que yo mismo le abro al diablo. Tenemos que ser entendidos porque, como lo dice acá, ¿no? En el 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sí? O sea, un día vamos a estar delante del trono, delante del Señor, vamos a ser juzgados. ¿Y qué le dirá el Señor? Ay, pero Señor, yo creí que eran luchas y pruebas. Ay, Señor, pero yo creí que iba a ser salvo igual, porque como había justificación de la carne. No hay una justificación para fallarle al Señor, no la hay. Lo dice en Romanos, vamos a mirar Romanos. Romanos, la culpabilidad del hombre. Amén, está todo establecido. ¿Qué le podemos decir al Señor? Tenemos un Dios todopoderoso. Bendito el Señor. En Romanos 1:18, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, la culpabilidad del hombre. ¿Sí? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Y nosotros pensamos en aquellos que son perversos, que son malos con nosotros mismos. Pero a ver, si yo no estoy clamando al Señor porque veo que el lugar donde estoy no es de sana doctrina y tengo que seguirme congregando y no estoy clamando al Señor, prefiero apartarme, ¿sí? O tengo que cambiar de lugar, me quiero ir a otro lugar y no sé a dónde me voy a congregar y me voy y después averiguo y le pregunté al Señor, me puse en las manos del Señor, me acordé que tengo un Dios todopoderoso, misericordioso, que realmente no quiere que yo me pierda, que me muera. Me acordé o decidí y me moví por mi propia voluntad. Pedí confirmación al Señor, me moví en las manos del Señor, vengo y me muevo en el propósito del Señor. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si yo no me estoy moviendo en la santa voluntad del Señor, dejándome guiar y poniendo todas las cosas en sus manos, me muevo en impiedad y en injusticia, me muevo en mi propia voluntad y con ella misma detengo la verdad de Dios en mi vida. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. O sea, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Él se ha manifestado en la vida de todo aquel que realmente quiere conocerlo, pero más allá de eso, si tenemos toda la creación por delante como para decir Dios no existe, amén, tenemos todo por delante para realmente conocer a este Dios precioso. ¿Cuántas personas hay que dicen Dios no existe o no creo en Dios o esto o aquello, verdad? Pero
nos estamos hablando a cristianos, a personas que se dicen cristianas y que diciéndose cristianas aún tienen justificación delante del Señor, del Dios Todopoderoso. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, como le decía, tenemos la creación por delante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. ¿Acaso no sucede esto con aquellos que se apartan, que se dejan de congregar, que toman sus propias decisiones? Aquellos, nosotros, todos, ¿sí? En algún momento de nuestra vida hemos tomado nuestras propias decisiones, aún llamándonos cristianos. Y lo dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. En el momento que yo comienzo a tomar mis propias decisiones, y me voy para allá, me vengo para acá, hago esto, dejo de hacer, ¿sí? Yo no estoy glorificando a Dios, como Él debe de ser. El Dios Todopoderoso, omnisciente y omnipresente, que nos ha amado antes que nosotros le amemos a Él. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios, ¿sí? ¿Cuántos dicen, no, porque el Señor me guía? Porque el propósito del Señor, el Señor tendrá un propósito. Puede ser que el Señor tenga un propósito dejando a personas sin congregar. Puede ser que el Señor tenga un propósito y nos haga mentir cuando Él detesta la mentira y es el diablo padre de mentira. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Dice, su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, la reverencia, el amor, la obediencia al Señor, ¿verdad? Eso es. En el momento que nosotros nos envanecemos y pensamos y decidimos por nosotros mismos y creemos que es justificada nuestra decisión sin preguntarle a Dios, sin confirmar, sin realmente dejarnos guiar por Dios, estamos envanecidos y nuestro necio corazón se entenebreció. Nos creímos sabios, ¿sí? Y fuimos necios, haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, que realmente podamos escudriñar nuestras vidas, podamos buscar nuestras fallas, nuestros errores y llegar al arrepentimiento. Está en la palabra, esa palabra arrepentimiento que golpean el orgullo y la soberbia de muchos de nosotros, ¿verdad? Porque a muchos de nosotros cuando nos dicen, tienes que arrepentirte, procura el arrepentimiento, arrepiéntete y pídele perdón al Señor. ¡Oh! Como que nos clavan algo por dentro, ¿verdad? Pero bueno, precisamente así es la palabra del Señor. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Si la palabra arrepentimiento me causa incomodidad, tengo mucho de qué arrepentirme delante de mi Señor, ¿sí? Porque no hay excusas para fallarle, no las hay. Y si yo le he fallado y no me he arrepentido de todo corazón y vuelvo a fallarle en lo mismo, realmente no he sido limpio por la sangre de mi Señor Jesucristo. Lo más probable es que realmente no le haya conocido y tampoco tengo la guía del Espíritu Santo. Amén. Sino que es el diablo quien susurra a mis oídos. Precioso el Señor. Amén. Vamos a ir dejando por aquí la preciosa palabra del Señor y bueno, el anhelo de nuestro corazón y ciertamente la voluntad del Señor es que cada uno de nosotros meditemos, pensemos en esta preciosa palabra, escudriñemos nuestra vida, podamos ver si realmente los frutos del Espíritu están en nosotros, porque ya basta de decir con no sé cuántos años de estar conociendo la palabra del Señor, decir, no, estoy en proceso, todavía no alcancé esos frutos del Espíritu Santo, todavía no se trata de eso. Si el Espíritu está en mí, tiene que haber frutos, primeramente dignos de arrepentimiento para que el Espíritu llegue y frutos del Espíritu. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor. Bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre. Tengas tu misericordia, Padre Santo, bendito primeramente de mí, Padre. Perdóname, Padre Santo, bendito, mi Señor, y guíame a arrepentimiento cada día de mi vida, Padre. Ayúdame a escudriñarme, Padre Santo, precioso, con esta palabra que tú nos has hablado, mi Señor. Y también sea el anhelo de mi corazón ministrada sobre todos aquellos que disponen su
su corazón y sus oídos espirituales para escuchar, Señor. Padre, que realmente tú nos puedas guiar a humildad, a mansedumbre, a obediencia, a templanza, a bondad, benignidad, mi Señor. Padre, abre los entendimientos, mi Señor. Rompe, Padre Santo, rompe, mi Señor, esas corazas, Padre, que hay alrededor de los corazones para que realmente podamos arrepentirnos y postrarnos delante de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi Señor. Ministra, rescata almas, mi Señor. Rescata almas del error, Padre Santo bendito. Rescata a aquellos que un día te han estado sirviendo y se han apartado, Padre. Guía al arrepentimiento, mi Señor. Guía al arrepentimiento, Padre. Mi Señor, porque es el primer paso para la salvación, Señor, el arrepentimiento. Sabemos que sin arrepentimiento no hay salvación, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre. Ten misericordia, mi Señor, y glorifícate grandemente, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Padre Santo, precioso Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, todo ponemos en tus manos, Señor. Ministra, Padre, ministra, mi Señor, también sobre cada uno, dando entendimiento, mi Señor. Padre Santo, si estamos en luchas y pruebas para poder identificarlas y darte la gloria y la honra, Señor, o si realmente es tu mano, mi Señor, alzada, Padre, mi Señor, o la puerta que hemos abierto al mismo diablo, Señor, y que en tu gran amor y misericordia, Señor, tú permites que seamos azotados para que reaccionemos, mi Señor, y podamos ser salvos, Padre. Sabemos que tú no quieres la muerte del que muere, mi Señor. Pero sabemos que también tú no tienes por inocente al culpable, Padre. Por eso, mi Señor, ayuda a todo tu pueblo a procurar, mi Señor, a procurar, Padre, el arrepentimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, mi Señor, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.